Yo no sé en qué momento mi hija dejó de verme como su madre y empezó a verme como un estorbo. Quizás fue cuando cumplí los 70 y notó que ya no podía cuidar a mi nieto con la misma energía. O tal vez cuando me olvidé de pagar una factura de luz y lo tomó como una señal de que ya no podía vivir sola. Pero lo cierto es que cuando me pidió hablar en la cocina esa mañana de abril, yo ya sentía que algo dentro de nuestra relación se había roto, aunque no sabía todavía qué tan hondo era el corte. Mamá, tú sabes que te amamos, ¿verdad? Las palabras venían envueltas en una dulzura pegajosa, como el veneno escondido en la miel. María siempre supo decir lo que convenía, no lo que sentía. Claro, hija, ¿qué pasa? Últimamente estás muy sola y nos preocupa. Pensamos que quizás estarías mejor en una residencia, un lugar con gente de tu edad y con atención médica. Residencia. No dijo asilo, dijo residencia, como si el problema fuera semántico, no moral. ¿Una residencia? ¿Y mi casa? La casa. Bueno, podrías firmarnos el poder para que podamos administrarla. No queremos que se deteriore. Sería solo temporal mientras tú estás mejor acompañada. La taza de café que tenía en las manos se enfrió sin que me diera cuenta. Mis dedos no temblaban, pero por dentro el hielo comenzaba a expandirse. No dije nada, solo asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía algo importante. María ya había decidido por mí. Esa conversación no era una consulta, era una notificación. 3 días después, me encontraba sentada en la habitación 108 del Residencial San Agustín, con una maleta pequeña y un corazón fracturado. Las otras mujeres del lugar eran amables, pero tristes. Algunas hablaban con las paredes, otras simplemente miraban por la ventana. Yo hacía lo mismo. No porque no tuviera mente, sino porque necesitaba tiempo para procesar, para pensar. En la primera semana nadie me visitó. En la segunda vino Lucas, mi nieto. Con 13 años y más vergüenza que palabras, me abrazó corto, como si no supiera si estaba haciendo algo prohibido. ¿Estás bien, abuela? Estoy viva. Es un comienzo. Me trajo un dibujo. Era una casa. Mi casa. Y en la ventana, una mujer de cabello blanco, sonriendo. ¿Esa soy yo? Sí, porque vas a volver, ¿verdad? No respondí, pero por dentro algo empezó a despertar. Una tarde, mientras ordenaba mis cosas, encontré una carpeta vieja en el fondo del armario. La había traído sin querer dentro de una mochila olvidada. Al abrirla, sentí que el aire cambió. Eran copias notariales, antiguas, firmadas por mí y por mi difunto esposo. Papeles que demostraban que la casa había sido comprada por nosotros en partes iguales, pero que antes de su muerte, él me cedió el 100% de sus derechos. Todo estaba legalizado, sellado y registrado. Yo había guardado esos papeles porque nunca confié del todo en la memoria, ni en la generosidad de los vivos. La casa es mía, susurré. En ese momento supe que no estaba sola, que tenía un arma silenciosa, que había una llave que no me habían podido quitar. La llave del pasado, la llave del papel, la llave de la verdad. Y aunque nadie lo sabía aún, yo iba a regresar. Lo que más me dolió no fue la traición, fue darme cuenta de que yo misma había preparado el terreno para que me arrancaran de mi hogar. Toda mi vida fui de esas mujeres que confiaban en sus hijos, no porque fueran perfectos, sino porque eran eso, hijos. María nació con complicaciones. Casi muere en el parto. Desde entonces me juré que nada ni nadie le faltaría. Y cumplí. Hasta el último aliento de su padre, todo fue para ella. Y ahora esa misma hija me había colocado en una residencia. Me había dejado sin llaves y quizás, lo más simbólico, sin voz.
pero los papeles que encontré me devolvieron algo que creía perdido: poder. Esa noche no dormí. Me senté en la cama, abrí la carpeta y revisé cada sello, cada firma. Estaba todo: la cesión de derechos, el testamento original, la escritura actualizada, incluso el recibo de la notaría. Tenía en mis manos lo que nadie sospechaba: la prueba de que la casa seguía siendo mía. El problema era que María ya había registrado un nuevo poder legal, uno que yo misma firmé un año atrás, sin sospechar que lo usaría contra mí. Era un poder limitado, pero suficiente para hacer movimientos a corto plazo. Eso incluía poner la casa en renta, y si pasaba más tiempo, tal vez hasta venderla. No podía esperar. A la mañana siguiente, hablé con la administradora del lugar. Le pedí salir por unas horas. Tenía un control médico. Me dejó ir, tomé un taxi y fui directamente a un viejo contacto de mi difunto esposo, don Alfredo, un abogado retirado que vivía en la zona vieja del centro. Alfredo me recibió con una sonrisa torcida y una taza de té. «Vaya, Carmen, pensé que no te volvería a ver nunca por aquí». Yo también lo pensé, pero ya ves, le expliqué todo, desde la conversación con María hasta mi hallazgo de los papeles. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?» «No quiero, necesito». Suspiró largo. «Bien, lo primero es revocar ese poder que firmaste, y lo segundo es registrar una prohibición de venta temporal para ganar tiempo». Pasamos horas revisando documentos, firmando, escaneando. Cuando salí ya era de noche, pero mi paso era firme. De regreso en la residencia, nadie notó nada. Nadie sospechaba que, debajo de la manta con la que me cubría en las noches, ahora dormía un sobre con la palabra libertad escrita en papel legal. Esa semana, María me llamó por primera vez. «Hola, mamá, ¿cómo estás?» «Viva. ¿Y tú?» «Bien. Solo quería decirte que estamos considerando poner la casa en alquiler por un tiempo. Para ayudarte, claro, para que no esté vacía». Sonreí. «No te preocupes, hija. Ya tomé medidas». «¿Qué medidas?» «Ya lo sabrás». Colgué, no porque no quisiera hablar más, sino porque las palabras a veces sobran cuando los hechos están en camino. Esa noche dormí profundamente, como solo duerme una mujer que después de mucho tiempo volvió a ser dueña de su historia. Volver a ver mi casa fue como mirar un álbum de fotos donde alguien había arrancado las páginas más importantes. Pasaron 2 semanas desde que inicié los trámites con don Alfredo. Durante ese tiempo no hablé con María. Ella tampoco me buscó. Silencio absoluto, como si al sacarme de mi hogar también me hubiera sacado de su vida. Pero yo tenía otros planes. Una mañana recibí una carta certificada en la residencia. Era del registro de la propiedad. En ella se confirmaba que la restricción sobre la venta había sido oficialmente anotada. Eso significaba que mi hija no podría vender ni alquilar la casa sin mi consentimiento explícito. Respiré hondo. Era la primera victoria. Decidí entonces hacer algo que había pospuesto demasiado: visitar la casa, no para entrar, sino para observar, sentir, recordar. Fui en taxi. Me bajé una cuadra antes. Caminé despacio, con el corazón en un puño. La fachada estaba igual, y no. Habían pintado la reja de otro color. Había flores artificiales en el jardín. La cortina de la sala ya no era la mía, pero el muro seguía ahí, el mismo que levantamos con mi esposo con nuestras propias manos. Ladrillo por ladrillo, me apoyé en él y cerré los ojos. Escuché voces adentro, la voz de María, la risa de su esposo, el sonido de un televisor encendido, y entonces otra voz. «Abuela». Abrí los ojos. Era Lucas, mi nieto. Me miraba desde el otro lado de la reja. Sorprendido, pero contento. «¿Qué haces aquí?» «Vine a ver cómo está mi limonero». Él sonrió.
Todavía da frutos. Mamá dice que lo va a cortar porque hace sombra. Si lo corta, va a arrepentirse. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego Lucas me pasó algo entre los barrotes, una hoja de cuaderno. Es un mapa de la casa, con tus cosas marcadas, por si vuelves. Yo no dejé que tiraran tus libros. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, hijo. ¿Vas a volver? Más pronto de lo que crees. Esa misma noche recibí un mensaje de texto de María. ¿Qué hacías en la casa? El portero nos llamó. No tienes derecho a acercarte sin avisar. Sonreí. Tú tampoco tenías derecho a sacarme, pero lo hiciste. Silencio. Minutos después, otro mensaje. No quiero problemas. ¿Qué quieres? Me quedé viendo la pantalla y escribí. Mi casa, mis recuerdos, mis derechos y una sola llave. Apagué el teléfono. No por cansancio, sino porque ahora la conversación no era entre ella y yo, era entre la verdad y la mentira. Y esta vez la verdad tenía pruebas firmadas. A veces hay que volver al mismo lugar donde te rompieron para demostrar que no estás rota. 2 semanas después de haber hablado con Lucas y de enviarle a María aquel mensaje breve, recibí una notificación formal. Habían intentado registrar un nuevo contrato de arrendamiento sobre mi casa, pero fue rechazado. La notaría respondió que existía una restricción legal vigente inscrita por mí. Ese fue el principio del fin. María apareció en la residencia por primera vez desde que me dejó allí. Entró sin mirar a nadie, con los labios apretados y un sobre en la mano. ¿Qué es esto, mamá? Una copia del registro. ¿Me estás amenazando? No, hija. Te estoy defendiendo de ti misma. Yo lo hice por tu bien. ¿Y mi bien incluía vender mi casa? Tú no puedes vivir sola, mamá. Pero sí puedo ser dueña de lo mío. Y ahora también puedo probarlo. Nos miramos largo. Era como ver a una desconocida con mi sangre en las venas. En ese momento supe que ya no discutía con mi hija, sino con una mujer que había elegido ser otra cosa antes que ser hija. Te estás comportando como si fueras la víctima, dijo finalmente, y tú como si fueras la heredera de alguien que aún vive. Esa misma tarde fui a la casa con Teresa, mi abogada. No íbamos a entrar a la fuerza. Íbamos a entregar una notificación formal. En 7 días debían desalojar. Si no lo hacían, iniciábamos proceso judicial. Tocamos la puerta. Abrió su esposo. Nos miró como si hubiéramos aparecido desde el más allá. ¿Qué hacen aquí? Venimos a reclamar lo que es legalmente mío, respondí con calma. María salió detrás de él. Al verme con Teresa, palideció. No puedes hacer esto, mamá. Ya lo hice. ¿Y qué hay de Lucas? ¿También lo vas a echar? Lucas puede quedarse. Siempre. Él no me borró. Él me dibujó en un mapa. No dijo nada. Tienen 7 días. Me di la vuelta y caminé hasta la calle. Teresa me acompañó en silencio. Yo sentía que cada paso era una costura, una herida menos, una cicatriz cerrada. Esa noche, Lucas me llamó. Mamá lloró. Está muy enojada. ¿Y tú? Yo estoy orgulloso de ti, abuela. ¿Sabes por qué? Porque no gritaste, no insultaste. Solo hablaste como si siempre hubieras sabido lo que vales. Exacto, mi amor. Porque por fin, lo sé. 7 días, 7 noches, 7 recuerdos que iban y venían. Pero el 8º día, al amanecer, sonó el timbre de la residencia. Era el abogado de María. Entregó las llaves en un sobre. Mi clienta ha decidido retirarse voluntariamente. ¿Dijo algo más? Solo esto. No puedo contra mi madre porque ella nunca fue contra mí. Solo se defendió. Sostuve las llaves en la palma de mi mano. Eran las mismas. Frías, metálicas, familiares. Y entonces lo supe. Los muros no olvidan a quien los levantó. Yo estaba lista para volver. Nunca pensé
que el sonido de una llave girando en una cerradura pudiera hacerme llorar. Pero aquella mañana, cuando inserté mi antigua llave, la única que nunca entregué, y sentí el clic preciso de la cerradura, algo en mí se deshizo. La casa me recibió con un silencio denso, como si contuviera la respiración. Olía distinto, a desuso y a distancia, pero también a perdón. Caminé lentamente, como si cada baldosa reconociera mi paso, como si las paredes supieran que yo había vuelto a ocupar el lugar que nunca debí dejar. Entré a la cocina. Ahí estaban mis tazas, aún guardadas en la repisa alta, la silla en la que solía bordar. Incluso el limonero en el patio seguía firme, como si me esperara. No había nadie más, ni gritos, ni reproches, solo yo y un mapa de recuerdos que la casa y yo compartíamos. Esa tarde, Lucas vino a visitarme. ¿Te sientes rara? Number me, siento ubicada. Nos sentamos en el jardín frente al limonero. ¿Puedo quedarme un rato más? Puedes quedarte siempre. Mamá está molesta, dijo mirando al suelo. Lo sé. Dice que la traicionaste. ¿Y tú qué piensas? Lucas levantó la vista. Pienso que recuperaste lo que es tuyo y que lo hiciste sin destruir nada. Sonreí. Eso también es parte del legado. Esa noche me senté en la sala con una libreta vieja. Comencé a escribir. No un diario, no una carta, una historia. Mi historia. Porque entendí que todo lo que había vivido no debía quedarse solo en mí. Debía contarse. No me sacaron de mi casa. Me hicieron recordar por qué debía luchar por ella. No me borraron, me subestimaron, y eso fue su error. Al día siguiente, fui a la notaría una vez más. Esta vez para dejar algo escrito, un nuevo testamento. Un documento breve, claro, y con una única línea que valía más que todas las propiedades del mundo. Esta casa será para Lucas, porque él me vio cuando todos miraban para otro lado. Hoy, cuando camino por los pasillos de mi hogar, lo hago sin miedo, con paso firme, con ventanas abiertas y cortinas nuevas. Planté geranios en la entrada. Hice pan casero. Volví a leer mis novelas. Y por las noches, cuando cierro los ojos, duermo sabiendo que ni los papeles, ni las llaves, ni el poder definen a una madre. Lo hace su memoria, su dignidad y su voz. Yo soy Carmen. Tengo 72 años. Me llamaron vieja, lenta, inútil. Me intentaron esconder y hoy soy dueña de lo que construí, de lo que defendí, de lo que recordé. ¿Y tú que me estás escuchando, también guardaste silencio cuando te alejaron? ¿Desde dónde me estás viendo? Cuéntamelo, porque esta historia también puede ser la tuya.